Bienvenidos a esta nueva versión de este webinar que estamos haciendo en Grid. Hoy es un día bastante interesante en el sentido en que vamos a estar compartiendo información que a muchos de nosotros que estamos en la industria nos afecta de una manera, ya sea positiva o negativamente. Así que todo este tema de la cadena de suministro 4.0, que es como la nueva versión o digamos la nueva etapa en la que está esta industria, todos estos procesos, vamos a estar viendo un poco sobre esto, cómo podemos llevarlo a cabo, ¿vale? Bueno, yo creo que podemos ir dando inicio a esta presentación, a este webinar. Hoy tenemos dos invitados bastante especiales. Yo me presento de inicio. Soy Sebastián Vivas, encargado de la parte de comunicaciones y marketing de Grid. Y junto con el equipo hemos estado realizando campañas y actividades para compartir información de valor a toda la industria. Así que esto es como uno de los webinars que vemos que es bastante importante y que hemos notado que muchos de las personas que estamos en la industria vemos falencias y quisiéramos como mostrar más a detalle un poco de este tema. Así que tenemos como invitado especial a Saul Rick, que es un catedrático de logística. El profe Rick, como le decimos, es bastante experimentado en el campo, tiene varios años de experiencia en dando cátedra en múltiples universidades, sabe bastante sobre el tema de cadena de suministro, especialmente de 4.0 y también de todo este tema tecnológico en la logística. Así que ahora que se presenta el profe, pues les dará un poco más de información sobre lo que hace él puntualmente. También estamos con el ingeniero Luis Mora, que Luis es también una persona bastante experimentada, más de 15 años en la industria, experimentada muchísimo en el tema de logística 4.0. De hecho, ha compartido bastante información sobre este campo. He estado escribiendo libros y, bueno, haciendo bastante la dirección de esta empresa que se llama High Logistics Group, que se encarga de consultorías y en este tema logístico. Así que súper bueno porque estamos aquí junto con personas bastante experimentadas que van a estar compartiendo toda la información sobre lo que ellos saben digamos, en toda su experiencia que tienen en este campo, ¿vale? Entonces, me gustaría como que se pudieran presentar, que, que pudieran hablar un poco de lo que están haciendo en su industria. Y antes de dar inicio a esto, me gustaría como aclarar un poco los temas que se van a estar hablando. Saúl es como el ponente que va a estar encargado de compartir, digamos, la parte más teórica, la parte más detallada y, digamos, compleja de este tema de la cadena de suministro de 4.0. Sé que esta primera parte va a estar impartida por el profe Saúl, que va a estar hablando de la parte tecnológica y posteriormente el ingeniero Luis va a estar como aclarando esas dudas, esas inquietudes que podamos tener muchos de nosotros en la industria. Acá aprovechar para preguntarle también de esos temas y finalmente estar aquí, aprovecharlo para que nos nutra esa información que tiene. Así que esta primera parte, Saúl, también te damos la bienvenida al ingeniero Luis, también damos la bienvenida y les doy un espacio para que se presenten. Cuáles son las causas de las cosas. Por otro lado, también tenemos otro tipo de analítica que es, por ejemplo, la Sí, buenos analítica días aquí en Colombia. Buenos días, Espero Saúl. estén muy bien en el lugar donde se encuentren. Mi nombre es Saúl Rick Fernández Hurtado, egresado de la Universidad de Shanghai. Realicé maestría, doctorado, PhD y postdoctorado en la universidad allá en China, becado. 8 años estuve viviendo en China, en Shanghai. Igualmente estuve trabajando en diferentes fábricas eh, que manejan este nivel de procesos de cadena de suministro, de cadenas de valor, todo lo que tiene que ver con distribución, lo de logística, dado que tener una productividad alta y poder seguir el proceso hasta el mercado de destino es algo complejo en la parte marítima y ya terrestre también. Entonces, en este momento estoy en Colombia, eh, trabajo en la Escuela Nacional del Deporte y en la Universidad del Valle.
impartiendo temas relacionados, o sea, no simplemente sobre el tema en mención, sino también hay otros temas que hacen parte de la parte de conocimiento. Entonces, así como lo comentaba Sebastián, vamos a revisar el tema de cadena de suministros 4.0, que ahonda sobre el tema de cómo vamos a gestionar la logística desde su nivel de producción hasta que llegue a ustedes como consumidores. Muchísimas gracias, Saúl. Gracias por ¿Listo? compartir un poco de tu biografía. Y le damos aquí la bienvenida al ingeniero Luis. Si te puedes dar, puedes dar como una pequeña introducción a lo que eres y lo que profesionalmente estás actualmente haciendo en la industria. Sí, buenos días. ¿Se escucha bien, Sebastián? Sí, perfectamente. Sí, buenos días a los asistentes, agradeciendo la invitación de Sebastián, de GRID. En mi caso, soy el ingeniero Luis Aníbal Mora García, egresado de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Medellín, Colombia. En esta parte de logística ya estamos cumpliendo prácticamente 33 años de trayectoria en este tema en los 90, cuando comenzó en Colombia más que todo a desarrollarse este importante tema. Hace 22 años fundamos la empresa High Logistics Group, que en este momento es una empresa de consultoría, formación relacionada con la gestión logística. Y dado el tema que está tratando hoy, nosotros hace 5 años pues estamos fuertemente trabajando en la parte digital, en lo que llamamos Industria Logística 4.0 a nivel de las consultorías y aplicaciones que tenemos. Nosotros tenemos una revista digital de Industria Logística 4.0 donde solamente se escriben temas de este tipo. Tenemos un canal de logística también de videos sobre este temas y solo relacionado con los avances en la parte de cadena de abastecimiento 4.0 y un congreso online de Supply Chain 4.0 en su tercera versión, también de temas con expertos internacionales. Y a nivel de consultoría, pues estamos en una empresa en Colombia, CCL, pionera, soy de la junta directiva y hace 5 años se desarrolló un dron para captura automática de pallets en gestión de inventarios en centros de distribución y el proyecto de almacén inteligente que se está realizando a nivel de parte de sensores y toda la parte de IoT para que el almacén, pues a nivel de sus operaciones, digitalización y comunicación interna y externa con proveedores, pues se haga factible, o sea, el proyecto de almacén inteligente. Estamos ya lanzando al mercado el libro de Industria Logística 4.0 sobre todos estos temas que estamos investigando y lógicamente en la parte de consultoría ayudando a las empresas a migrar desde la logística tradicional a la logística de 4.0, o sea, la parte de la revolución digital, revolución tecnológica, digitalización de la cadena de abastecimiento. Y en este tema también estamos dando pues charlas a nivel nacional e internacional, muy interesados con ustedes a qué aportar a la disertación de Rick y de la parte de Sebastián a nivel de aportar a este tema, ya que hemos estado casi en todos los países de Latinoamérica y hemos conocido la evolución en los últimos 20 años, donde ya es algo crítico y lógicamente indispensable para las empresas evolucionar a implementar todos aquellos procesos que impliquen digitalizar sus operaciones y tecnificar, robotizar o automatizar las operaciones logísticas, más que todo en nuestro caso que es de almacenamiento, distribución y transporte. Porque en producción, como lo sabe Rick, hace mucho tiempo ha asistido la parte de robotización de las operaciones manufactureras para productos. O sea, esto ha sido una revolución que pues, en los próximos 5 o 10 años va a ser predominante y va a ser el foco de los negocios, la inversión y, lógicamente el enfoque y la estrategia de las empresas latinoamericanas. Adelante. Excelente, Luis. Muchas gracias por esa información, lo que nos estás compartiendo. El día de hoy vamos a estar compartiendo un temario bastante interesante, como les había comentado anteriormente, y puntualmente vamos a tocar estos temas, ¿vale? Estos temas que son, uno, que es la cadena de suministro 4.0, esas tendencias que existen en todo el manejo y el control de la cadena de suministro. De igual modo, vamos a estar hablando sobre los desafíos de la industria
Además de eso, esos desafíos, vamos a ver un poco esas problemáticas y cómo la tecnología en esta industria puede aportar valor, cómo puede ayudar a que esos desafíos se puedan solventar. Y finalmente vamos a estar explicando un poco sobre cómo construir esas cadenas de suministro ágiles, flexibles y resistentes. Y ya para terminar el evento, vamos a estar respondiendo algunas dudas e inquietudes, aprovechar que tenemos estos expertos que tienen bastantes años de experiencia en el campo para que, para que podamos preguntar lo que más podamos, ¿vale? Así que este es el temario, profe, tú te lo sabes, lo conoces muy bien. Profe Rick, te doy la palabra para que puedas empezar, ¿te parece? Perfecto, Sebastián, gracias Excelente. por la introducción, por la presentación. Igualmente, gracias a Evelyn y a Sebastián por la invitación que cordialmente me hicieron, por saber que existo y que les puedo colaborar y nos podemos colaborar dentro de todo el proceso de conocimiento. Y también para compartir con todos los presentes. Eh, a ver, nosotros como empresarios, todos como gestores de conocimiento y de evolución de la economía a nivel global, a nivel internacional, no simplemente a nivel de algún país en específico, eh, se observa eso. La logística y todo lo que tiene que ver con la cadena de suministros 4.5 y que más adelante ya está en el proceso el 5.0, todo esto va a afectar a la economía de cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos que estar en pleno conocimiento de la cadena de suministro. Dado que el business intelligence o inteligencia de negocios está dentro y inmerso frente a todos los negocios cuando usted como usuario está gestionando su producción en X país, como por ejemplo cuando estamos hablando de la fábrica del mundo, que normalmente la estamos eh, conociendo como China. Dos, tres, Y dentro de eso también tenemos la inteligencia artificial, en la cual están haciendo referencia hace unos minutos, eh, la robotización, la gestión de los robots, la gestión de las máquinas que ahorita están teniendo un pensamiento más allá cuando estamos hablando de la inteligencia artificial, que nosotros pensábamos que únicamente nosotros como seres humanos teníamos el poder. Ahorita también está que la inteligencia artificial, los carros, los drones, por ejemplo, en China ustedes han observado que ahorita usted para pedir un taxi o un Uber, usted lo está solicitando mediante una plataforma y le llega un código y usted introduce o digita ese código en el taxi y quien le va a transportar es el carro. O sea, no hay un conductor ser humano. Entonces, estamos observando que todo este proceso también hace parte de nuestro, nuestro bolsillo o nuestros recursos financieros, en donde también haya eficiencia frente al proceso empresarial. Ahora bien, todo esto de logística 4.0 o suministros, cadena de suministros 4.0, también observamos que los países hacen y se apropian de la transparencia, de la sostenibilidad empresarial. Nosotros para poder gestionar todos los procesos empresariales, como cuando hacemos algunos pedidos en fábricas internacionales o puede ser también en su región o localidad, ustedes pueden tener unas plataformas en el cual pueden hacer un seguimiento, pueden tener, gestionar sus procesos productivos. Entonces, frente a esto, la robotización, la parte robótica, que incluso a veces lo comparto en clases, nosotros nos estamos
autodestruyendo. O sea, puede ser una autodestrucción en el cual cada uno de nosotros necesitamos emplearnos en algún punto de vista distinto para poder tener ingresos. Pero de igual forma estamos que creando robots, creando inteligencia artificial, el cual ya van a trabajar por quién, por nosotros como seres humanos y ya como producción ya ustedes dirán, no, pues nosotros no necesitamos tantos seres humanos que nos hagan tantos o X o N número de productos. Entonces ya tenemos que la inteligencia artificial, que no necesita comer, no se queja, no hace sugerencias, solamente produce. Entonces, allí está aumentando ¿qué? Está aumentando la tasa de desempleo porque ya únicamente necesitamos que son robots, máquinas, pero eso es una autodestrucción. Pero las empresas, ustedes como empresarios, lo observan que como rentabilidad, como músculo financiero, para poder gestionar sus procesos y puedan llegar sus productos a un destino en el tiempo que sea necesario, que sean programado. O sea, todo tiene que tener una programación. Entonces, frente a esa programación son los tiempos just in time, justo a tiempo, para poder que su empresa pueda ser competitiva. Entonces, la cadena de valor tiene eso, esa, ese plus que puede hacer que su empresa tenga un crecimiento sustancial. Entonces, observamos que los desafíos, o sea, todas las empresas, todas sus empresas, todas las multinacionales, sean pymes, mipymes, pequeñas o medianas empresas o grandes, tienen un desafío, tienen unos desafíos, muchos adicionales, pero podríamos observar, por ejemplo, el desafío de los negocios inteligentes, business intelligence, ¿cierto? En el cual también usted tiene una cadena de suministros para obtener información valiosa, pero a tiempo, el cual usted como empresario sigue ese proceso. ¿Cuándo le producen? ¿A qué horas le producen? ¿Cuánto se demora? ¿Cuánto llega? ¿Cuándo sale el shipping? O de acuerdo a la negociación de e-commerce que ustedes han manejado y todo ese proceso para poder hacer un seguimiento. La integración de inteligencia artificial. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto el puerto de Shanghai, uno de los puertos dentro del puerto no hay personas. O si hay personas, hay una sola persona que está monitoreando. Todos son máquinas. ¿Quiénes cogen los contenedores? ¿Quién los sube al barco? ¿Cierto? Entonces, todo eso es máquinas y eso hace la eficiencia, o sea, integrar todo, pero como estamos hablando de inteligencia artificial, ya es algo más mecánico. En ocasiones uno dice, ¿será que me voy en un taxi o en un carro propio que se conduzca automáticamente o mejor voy con un conductor que yo conduzca? Entonces, en ocasiones uno dice, no, pues mejor que yo, preferiblemente, escogería que sea una inteligencia artificial que ya tiene los tiempos, sabe cuáles son las distancias y demás. Entonces, ¿por qué tal vez uno dice, ah, bueno, las máquinas piensan por nosotros y hacen las cosas tal vez mecánicamente mejor y con sus tiempos? Pero nosotros tenemos los errores y nos podemos chocar o no sé cómo se denomina en otros países, estrellar o tener algún accidente. Entonces, dentro de ese entorno, también observamos el Big Data Analysis, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos sistemas para poder tomar decisiones. Todo eso anteriormente explicado nos hace que las empresas tomen decisiones. ¿Qué decisiones van a tomar ustedes frente al proceso para poder ser competitivos? Todas las empresas deben ser competitivas. Todas las empresas buscan ser competitivas.
La que diga no ser competitiva está mintiendo, porque cuando usted ingresa al mercado, sea extranjero, local, barrial, como usted lo quiera medir, usted va a ser y va a tratar de ser competitivo, disminuir los costos, los gastos directos e indirectos. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Vamos a tener que ingresar con eh, inteligencia artificial, business intelligence o otros mecanismos para poder disminuir esos costos. Porque desde que usted hace la producción en cierto lugar, tiene un recorrido. Ese recorrido se denomina que la logística. ¿Cuáles son los costos que tiene esa logística? O sea, de un punto a otro. Entonces dirán, no, pues en punto recto llego más rápido que dando una vuelta. Entonces, frente a eso, usted también evalúa, mide para poder tener unos costos que más equilibrados. Como por ejemplo, observamos en muchos países que incluso Colombia tiene una cantidad de peajes que eso hace parte de la logística. Y en otros países como Canadá, que son pocos peajes, hace parte de la logística y hace que los países sean más competitivos. Entonces, como uno dice, no, es que si yo voy derecho, pues llego más rápido, la eficiencia tiene mayor eficiencia, pero tengo un costo más elevado porque hay más peajes. Pero si me voy para los lados, tal vez me evito los peajes, o sea, costos adicionales, pero llego con un retraso e incluso también con un costo que puede tener el combustible. Entonces, ¿cuáles podrían ser los pros y los contras para la industria? ¿Cierto? ¿Qué herramientas vamos a utilizar? ¿Qué desafíos hay para poder que las empresas puedan tener mayor eficiencia dentro de los mercados? Entonces, frente a eso, observamos que también existe lo que denominamos en este momento el Internet de las Cosas, el blockchain que ahorita está en furor, tiene una tendencia alta, el blockchain frente a las inversiones. No tenemos, por ejemplo, ahorita tenemos, como yo lo denomino, las monedas disruptivas, que son distintas monedas ahorita, ya no solamente están las antiguas como el yen, como el renminbi, como el dólar, como el peso, sí, todas esas monedas, sino también las tenemos digitales. Entonces, frente a eso, es algo que las empresas deben estar trabajando. Ahorita, por ejemplo, les comento, en Colombia se está presentando un evento relacionado con el paro de taxistas por la situación de Uber, de Didi, estos transportes disruptivos que han impactado la economía. Entonces, eso también hace parte de ¿qué? De la logística. Observamos que el proceso de logística de esto de cadena de suministros, también observamos los procesos de transporte internos, porque eso de, por ejemplo, los paros, los tráficos que se presentan en el interior de las ciudades, eso hace que su producto pueda tener unas demoras. Y frente a ese proceso, observamos que necesitamos agilidad, abrir vías, abrir espacios. En ocasiones nosotros decimos, ¿será que usted necesita tener tantos árboles? ¿Ok? Somos medioambientalistas, somos cuidadores del medio ambiente, pero también necesitaríamos que abrir espacios. Tal vez dirán, no, pero es que no podemos destruir los árboles, pero necesitamos vías para ser competitivos, necesitamos desarrollo frente al proceso productivo. Y observamos también, por ejemplo, en la logística o en cadena de suministros, que las empresas, más que todo, referente yo lo hago en China, estuve un tiempo largo, y ellos aumentan la cadena de valor
aumentan la productividad, pero teniendo tiempos, midiendo el proceso de cada producción. Entonces, frente a eso, ¿qué hacen? Por ejemplo, como lo dice aquí, tener información en la nube, tener información a la mano. Si usted como empresario quiere hacer seguimiento de su producción, no exclusivamente debe estar en su oficina, puede estar en cualquier lugar del mundo, pero haciendo un seguimiento a su producción, ¿cierto? Entonces, es algo que también nos ha tenido y hemos aprendido de lo que a nivel internacional, mundial, vivimos en la crisis que nos acabó de pasar, que fue la pandemia. De allí también decimos, no, hay que tener la información en la nube que nos ayude a fortalecer nuestra cadena de producción, nuestro sistema productivo. Entonces, frente a eso es algunos desafíos. Creo que posteriormente se pueden hablar de las problemáticas que se pueden presentar, ¿cierto? Hay múltiples problemáticas que podemos observar frente al proceso productivo, al proceso de gestión en las empresas. Entonces, ¿qué sucede aquí? En la cadena de suministros, cuando estamos hablando del 4.0, cuando pasamos a un 5.0 o más adelante cuando observemos otros sistemas, otros procesos, también vamos a ver cuál es la evolución, cuáles podrían ser los procesos ineficientes que se presentaban en el 4.0 o que se presentaban anteriormente, cuando no existía este proceso. Porque recuerden que cada proceso va cambiando, va teniendo una transformación de mejora. Y la falta de visibilidad. Por ejemplo, cuando observamos las operaciones, ¿cierto? Todo este proceso, todos estos mecanismos tienen riesgos, así como cuando ustedes van a invertir. Cuando ustedes dicen, no, vamos a utilizar el blockchain. Vamos a invertir en el blockchain, pero ¿cuáles podrían ser los riesgos? ¿Será que compramos blockchains o euros o dólares? Entonces, hay unas monedas que también hacen parte. Y dentro de esto, observamos que las operaciones de la cadena de suministros también tienen riesgos, también tienen gestión para poder desarrollar sus procesos productivos. La coordinación y la comunicación, las disrupciones, ¿cierto? Todas esas incertidumbres que como empresarios tenemos. Cada uno tenemos una incertidumbre de qué será, qué sucederá si pasa algo. Pero también tenemos que pensar, ¿qué está sucediendo en el momento? O sea, ¿qué está sucediendo o qué sucedió para poder actuar en el futuro? O sea, ¿qué podrá suceder? Entonces, ¿qué actividades ejecutar para poder tomar decisiones? Entonces, frente a eso hay que unas incertidumbres, como también cuando observamos las problemáticas, más que todo en la globalización, la internacionalización. O sea, todo esto de distancias tiene algunas complejidades. O sea, usted quiere traer un elemento de X país porque tiene una calidad excelente, tiene una textura que a usted le encanta, pero hay una complejidad. Pero la internacionalización nos permite desarrollar e importar y exportar. ¿Qué sucede con este proceso? O sea, ya las fronteras se están abriendo. Entonces, como las fronteras se están abriendo, o sea, usted con su producción, o sea, la cadena de suministros, usted está utilizando ¿qué? Los puertos, la parte terrestre y el mecanismo para poder transportar sus elementos. Pero la internacionalización le permitió esto. Entonces, hay que buscar qué barreras hay, qué situaciones nos están evitando que usted pueda tener unos costos más competitivos para poder gestionar y quitar de tajo esas problemáticas.
o sea, esas limitaciones que puede tener, ¿cierto? Porque normalmente usted tiene una oferta de N número de productos, pero o sea, hay una también N número de consumidores. Entonces, ¿cómo Rick, usted podría gestionar sus procesos? Sí, sí, Sebastián, ¿me escuchas? Sí, por acá te escuchamos, No, es que Aníbal. quería aportar, yo que más adelante, sino que en esa problemática, y por eso hago el aporte así en este momento, porque es que hay algo que es muy relevante, más que todo en Latinoamérica. Nosotros estamos hablando de toda esta parte de 4.0, pero se nos olvida cómo están las empresas actualmente. Como aquí hay mucho empresario y que como llevamos 30 años en esto, hicimos una encuesta, y la mayoría de empresas hay una ignorancia o desconocimiento sobre este tema que lo ven muy ficticio. Incluso hicimos un debate sobre, bueno, si esto es ficticio o es real, porque lo que es una realidad o presente para China, Europa, Estados Unidos y en Latinoamérica es algo que todavía se ve como futuro y por los problemas, primero problemas estatales de infraestructura y toda la parte pues de, como decía Rey, de facilidad de que las plataformas y toda esta digitalización entre como debe entrar, que existen obstáculos o filtros por parte gubernamental, que tampoco está muy claro. Ellos son los que deben de impulsar esto a nivel de conectividad. Los empresarios que uno entrevista y mira, ellos están en la fase uno, o sea, uno habla de logística 4.0, fase 4, fase 5, pero muchas empresas no tienen un software, no tienen un ERP, no han implementado ningún sistema de captura, no tienen trazabilidad y son empresas grandes, que en ese proceso de migración, pues un poquito abrupto decirles que implemente 4.0, hablarle Big Data, inteligencia artificial, porque pronto lo ven un poquito fuerte. Entonces yo creo que esto sirve mucho porque hay que socializar, sensibilizar a todo este gremio, porque las multinacionales lo tienen muy claro y está en su proceso que hace parte de ello, la robotización como fase última de clase mundial en los procesos de automatización de operaciones recurrentes, como más que todo almacenamiento y distribución. Pero las otras empresas requieren como esa orientación de que todas estas herramientas, softwares y TICs que se están generando les va a ayudar partiendo de cuál es su costo, porque no lo vean como un gasto, sino como una inversión. Si no lo hacen, van a salir del mercado y van a perder tiempo porque esto es algo que es presente. Entonces, a mí me preocupa porque se ve una especie de no desconocimiento, sino un poquito de paradigma o resistencia. Yo creo que hay que romper, Sebastián, con estas sensibilizaciones y animarlos porque el presupuesto tampoco hay mucho. Ellos lo ven como alta inversión y no ven que el costo que tiene actualmente sin tecnología pues puede ser mayor. Y ya los robots no son tan costosos, la tasa de retorno es más rápida. Ya los ingenieros jóvenes están de acuerdo que están estudiando mecatrónica, electrónica, todo lo que implica un cambio abrupto y fuerte sobre el personal de, del gerente de logística. De hecho, Sebastián, esta noche tenemos un debate de cuál es el gerente de logística 4.0, una persona totalmente tecnológica, digital, totalmente volcada hacia las nuevas tecnologías y plataformas, porque si no es así, va a ser un poquito lento, traumático, esa migración de cambio que yo considero que debe hacerse eso porque lo otro está claro, pero me preocupa, Sebastián, es esa parte, y aquí los empresarios lo van a decir, cómo están preparados, porque eso es algo que tienen que hacer rápidamente, porque esto ya está avanzando y prácticamente está tomando, como dice Rick, ya la parte de los camiones autónomos, toda la parte de los drones y todo esto, que hace choca con nuestra infraestructura, nuestro paradigma y nuestra soporte estatal, que tiene que ser una alianza, porque esto implica conectividad, Internet, las cosas, tiene que ser total, y en eso veo que todavía hay mucho por hacer. Eso era, adelante. Muchas gracias, Luis. sí, Sí, es muy cierto. Y Rick, me gustaría también como conocer tú qué piensas de, desde este punto de vista, tú como desde la parte más académica y más catedrática. sí, mira que, o sea, aparte de las empresas, les hace falta. O sea, nosotros observamos, por ejemplo, cuáles fueron las que sobrevivieron y tuvieron un alto rendimiento después de la crisis que nos pasó de la pandemia. Observamos que muchas se sostuvieron. O sea, menciono, por ejemplo, en Colombia hay una que se denomina o tiene una marca de 4 letras, Yupi, o por ejemplo, Colombina, que también es internacional. Entonces, ¿qué sucede con ellas? Han podido establecer esta parte tecnológica, pero hay otras que les hace falta esa voluntad
también propia de las empresas. O sea, la parte uno dice, no, pues implemente Big Data, implemente esto, implemente lo demás, pero en ocasiones no cabe en ellas poder gestionar, porque pueden ser unas empresas muy pequeñas, no muy solventes, en el cual sí puede tener unos costos más elevados. Pero si podríamos tener, por ejemplo, observando las empresas en Europa, empresas en Asia, inclusive en Estados Unidos algunas, que ellas sí pueden solventar y gestionar, porque no todas las empresas podrían tener esta oportunidad, como cuando observamos en países que están aledaños a África o aledaños acá en Latinoamérica, ¿cierto? Son distintos puntos de vista. O sea, podríamos aprender frente a ellos. Listo, aprendemos, pero ¿cómo lo implementamos? ¿Cómo y para qué lo implementamos? Entonces, también hay empresas que pueden afianzar para poder gestionar estos procesos, así como lo podemos observar aquí en la diapositiva, el aumentar el rendimiento. O sea, no estamos solamente a rendimiento productivo, sino también financiero. Entonces, agilizar esos procesos. O sea, las empresas agilizan los procesos para poder gestionar y darle eh, los productos al consumidor. Pero, ¿qué sucede también con la dinámica del consumo? Si nosotros, o por ejemplo en Colombia o en otros países, dicen, no, vamos a afianzar y vamos a gestionar más productividad, más producción, pero la demanda está. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar, digamos, tal vez X tipos de tecnología si producimos 100 unidades, pero nada más nos están consumiendo 30 en un corto tiempo, digamos, de un mes o 15 días? Entonces, tenemos que un inventario que también nos está costando. O sea, los inventarios son un costo indirecto para las empresas. Pero entonces dirán, ah, pero es que revisemos y establezcamos este tipo de tecnología. Entonces, frente a eso, también hay algo que deben tener presente las empresas. O sea, la tecnología es necesaria, claro que sí, pero hay algunas empresas que no van a poder gestionarla y hay otras que sí. Lo que sí se requiere allí es la voluntad también empresarial. O sea, yo normalmente lo denomino los clusters, o sea, clusters empresariales, para no que tener unos costos elevados por cada empresa. ¿Sí? Entonces, frente a eso, también tenemos, digamos, eh, frente a eso también tenemos la parte, como lo menciona aquí la diapositiva, aumentar la visibilidad, la tecnología, como la Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el Big Data, ¿cierto? Pensar de que el computador esté pensando por mí y esté buscando una información con X palabras y necesite hacer otras situaciones. Por ejemplo, em, por ahí hay una web que me compartieron de China, que nosotros decimos, ve, pero yo necesito hacer, en la parte académica, estoy necesitando hacer un trabajo de grado, pero que al supervisor le guste. ¿Cómo hago? Entonces, en esa web, usted dice, ah, no, pues que piense por mí la web. Coloco el nombre de la profesora. Igualmente, coloco algunos temas, reviso qué información me arroja ese sistema y que piense por mí. ¿Qué temas les encantaría a esa profesora, a esa tutora, a esa supervisora, para poder yo armar mi trabajo de grado? Entonces, ya el Excelente. sistema está pensando por mí para poderle decir, vea, supervisora, yo quiero este tema. Ah, Rick, genial. Dime. sí, Rick, eso que acabas de mencionar justamente, ahí me disculpas que te interrumpa. Esto que acabas de mencionar me parece bastante relevante en el sentido en que, por ejemplo, nosotros como empresa en Grid
es como uno de los enfoques en los que estamos actualmente. Y cuando decimos que la máquina piense por mí, no digamos, no vamos puntualmente a la parte física, sino que también vamos a la parte digital, la parte que ¿cierto? nosotros no estamos viendo, pero que nos Exacto. solventa esas necesidades, como lo acabas de mencionar aquí, profe. En este caso, digamos, desde la parte académica, tú lo mencionas en el sentido de tener digamos, un documento con información valiosa que pueda ser útil para la parte empresarial, pero digamos que también desde este otro punto de vista, en la parte empresarial, puntualmente, puedes tener, digamos, la información, como lo están viendo en pantalla, de realizar los procesos, la máquina, sin que tú tengas que hacerlo desde cero. Yo me he dado Ujú. cuenta y lo he visto porque pues tenemos bastantes clientes con la misma situación, bueno, solían tener esta situación, y es que todo era muy manual y todo tenían que hacerlo, escribir la información en los Excel, poner la información por los correos, estar viendo que una naviera tiene los tiempos de los embarques o para hacer las solicitudes en el Booking y no solo una, sino que tengo que mirar 5 navieras y comparar con los precios. Entonces, toda esa Mm, información es bastante compleja en el sentido que todo el tiempo tengo que estar viendo y informándome por cuenta propia. Así que el que una máquina me agilice ese proceso de yo tener que estar haciendo, buscando bookings o haciendo cotizaciones, pues es una gran ventaja. Y lo que decía ahora Aníbal, el ingeniero Luis, que que muchas veces lo vemos como un gasto, pero realmente es una gran inversión en la que nosotros estamos, depositando a largo plazo una retribución, que muchas veces no lo vemos, pero ahora, nos sirve para conectar todas esas diferentes partes que actualmente no vemos, pero que posteriormente nos puede ayudar a tener un mayor control en todos estos procesos. Ya ahí te doy la palabra nuevamente, profe. sí, por ejemplo, hace poco estoy andando en el carro sin música y es porque estoy haciendo unos artículos y mira que cuando, cuando estoy revisando esos artículos o estoy buscando información que me aporten para gestionar esos artículos, busco información en la web, pero no en una página Google ni Science Direct, sino de la web que me enviaron, que yo dije, no, bueno, vamos a dejar que, que esta web me gestione el proceso tenga un proceso más eficiente. Entonces, me busque la información que yo necesito. A veces, por ejemplo, los estudiantes me dicen, profe, Mendeley piensa por mí y me hace el trabajo. No, no tan allá, ¿cierto? No es que te va a redactar solamente, no, te brinda la oportunidad de gestionar algún proceso adecuado, hacer que tu proceso sea más rápido, o sea, tenga unos resultados más eficientes. Entonces, en ocasiones, como le decía, hay procesos manuales. Usted lo quiere hacer manual, hágalo manual, pero se va a demorar más. Pero si lo hace de esta forma, se va a demorar menos, o sea, va a tener una eficiencia. Por ejemplo, yo en ocasiones cuando envío 200 correos, 300 correos a los estudiantes, lo hago con una forma que, pum, solo envío un clic y le envía toda la información con sus notas, con lo que usted necesita, con lo que se da para cada quien. Pero en ocasiones unos profesores me dicen, ve, pero ¿cómo usted uno a uno lo hace? No, o sea, la información o sea, usted la tecnología la utiliza, sepa utilizarla. Para eso las empresas también la gestionan. O sea, por ejemplo, cuando vas a hacer la reserva de un contenedor, la reserva de cualquier situación logística, usted también busca, no, pues tengo esta base de datos y la dimensiona para poder obtener el precio más equitativo. Frente a eso, ¿usted qué hace? Aquí dice, por ejemplo, weakness. O sea, tiene algunas desventajas, pero tiene algunos riesgos, tiene algunos resultados positivos y la idea es que el sistema pueda agilizarle los procesos. O sea, el sistema
agilizarle esos procesos. Por eso hablamos de, como lo menciona aquí, business intelligence, ¿cierto? Y utilizar los datos, análisis de los datos. O sea, si nosotros podemos hacer uso de esos datos que que podemos utilizar y analizar, vamos a tener mejores resultados. Entonces, frente a todo ese proceso y ese recorrido que se tiene frente a la logística, hay unos análisis que se deben hacer, Ujú, ¿cierto? Que correcto, usted como propietario va a realizar para poder gestionar y tener unos costos más equitativos. Entonces, frente a eso, utilizamos eh, Big Data, ¿cierto? Para que todos los datos que usted tiene le arroje el resultado que usted está esperando o que tal vez no está esperando, pero usted ya va a tomar algunas decisiones. Todo eso es de correcto. tomar decisiones. Anteriormente, profe, en otro webinar que hemos realizado, estuvimos hablando justamente de este tema, de todo lo que es Business Intelligence y esa pequeña confusión o gran confusión para otros que está versus lo que es Data Science y realmente es como un poco complejo porque estos diferentes temas se abarcan dentro de un gran conjunto que le denominamos Data Analytics. Y para lograr tener todo ese conjunto bien estructurado y entenderlo mejor, está separado en dos grandes conjuntos, que uno es el de la parte de los datos que ya han sucedido, la información que ya se ha presentado, que se está dando actualmente, y ese conjunto está en uno pequeño que es Data Science, como lo mencioné, y otro conjunto grande que es la parte de Business Intelligence. Ese conjunto grande va guiado más hacia la parte predictiva, más hacia el futuro. Entonces, la unión de estos dos conjuntos que se vuelven a su vez en Data Analytics, se envuelven ahí, permiten, cuanto a información, brindar mejores Lu- decisiones, tanto para la parte que se viene, lo que se presenta, digo, lo que se presenta y lo que viene. Sí, es que estoy pensando como empresario porque ¿en qué van las empresas? Y cuando ven esto, de pronto se pueden confundir, que no está claro. Si tú miras las empresas, el proceso de sistematización, software, que van en un ERP y ahora están evolucionando a un Business Intelligence, que lo están haciendo porque tú lo dijiste, el problema no es las transacciones de mi empresa, sino cómo inferir para pronosticar, calcular, porque el problema de la empresa es el problema de la demanda. De hecho, ya existen plan en demand y el problema del pronóstico y ahora en tiempos de incertidumbre la demanda. Entonces, el Business Intelligence es clave porque infiere la transacción y bueno, saca indicadores según pronósticos, cumple metas y toda esta parte que con la inteligencia artificial y con la Big Data, pero la Big Data hay que mirarla como, porque uno Big Data en logística la mira como histórico, Sebastián, o sea, yo tengo históricos de todos mis clientes, entonces yo digo, bueno, mis clientes cómo se comportan, cuáles son los hábitos, cuál es el perfil de ellos, quiénes son, cómo compran, si me hago entender, con el fin de decir, ya los conozco como era un CRM, entonces la Big Data me ayuda a decir, a predecir, a inferir, a pronosticar, a conocer más, que anteriormente no lo tenía, aunque tenía la información, pues no la tenía procesada, ni que me sacara datos más que todo para prospectar, pronosticar y planear mi operación, que ahora es clave porque con este incertidumbre es terrible. Incluso en un congreso que hicimos en Colombia en el 2019, antes de la pandemia, Sebastián, un experto de Brasil nos engañó un poquito, que es lo que estamos aquí. Él decía, mire, va a hablar el presidente de esta empresa de Brasil que tiene, ya evolucionó, tiene inteligencia artificial, tiene Waze, tiene cámaras, tiene sensores, tiene la trazabilidad, visibilidad, o sea, tiene todo el proceso controlado. Entonces llegó el presidente, empezó a hablar, no se presentó y dijo, bueno, señores, según los sensores y la Big Data y toda la información que tengo en línea, en producción, todos estos errores en transporte no cumplieron en bodega, la capacidad en venta no cumplieron los pronósticos, o sea, sacó como 50 indicadores, tomó decisiones según las políticas de la empresa y hasta despidió gente por no cumplir lo señalado, lo establecido. Cuando todos preguntaron, bueno, ¿dónde está el presidente? Porque lo sabe todo, tiene todo controlado, tiene toda la información, la infiere, la pronostica y ahora toma decisión y ahora está despidiendo gente. Señor, qué pena, el presidente no es un humano, es el robot de Tuchio, es el robot que eso se llama control de mando, que tiene toda la información y él viene inteligente totalmente avanzado, en la cual él coge la operación real con la pronosticada, con los indicadores, con lo establecido y toma decisiones. Y las decisiones son estas
y si se despidió un personal, pues hay que hacerle caso porque lo toma sobre bases reales. Un poquito frío, muy fuerte, pero así es. A ese punto estamos hablando de llegar a una, como dijo Rick, una máquina inteligente que fuera que tenga el control, pueda tomar decisiones más avanzadas más adelante y con el fin de tomar decisiones hasta de despedir gente. Y esa conferencia se llamaba Mañana tu jefe puede ser un robot. Quería hacer eso Ujú. porque impactó mucho en el evento, porque estaba mostrando hasta qué punto la información se puede, como en el caso de ustedes, de grid de trazabilidad, visibilidad de una sola plataforma y que en tiempo real, porque él tiene sensores y sabe en tiempo real qué está pasando con la entrega, con el flete, que si la bodega está llena, si la producción sí fue acorde a la demanda, o sea, una cosa tan extrema que yo creo que ese es el fin y que actualmente nos falta mucho porque la empresa apenas está montando, viene Intel, están tratando de entender y tiene un ERP que le sirve, Sebastián, como muchos, para saber al menos el inventario que tienen, pero no tienen más información, no pueden pronosticar, tienen ese problema de Correcto. la base de datos y toda esa problemática que es ahora clave, porque sin eso van a estar un poquito complicado ese pronóstico de la demanda y poder competir si no tienen esas herramientas que ya están disponibles. Ujú. De, Excelente. de, Gracias, Luis, por esa de, de, información. de eso se Eh, trata ahí un poco, por ejemplo, en los supermercados, ya lo he visto aquí en Colombia, en China normalmente, pues eso se veía cada rato. Desde la caja, desde que usted compra, usted coge el accesorio y lo va a pagar en caja y desde ahí de una vez va directo a, a inventarios. Es decir, ya sabe que ese producto salió. Ah, usted hizo una evolución, ya sabe que ingresó nuevamente, pero Como en entró Amazon aquí Go. a inventarios. Entonces, frente a eso, usted no necesita hacerlo manual, decir, vea, hágame el inventario. No, ya está hecho. Entonces, ¿usted qué correcto. hace ahí? Un proceso eficiente, no un reproceso frente a ese evento. Entonces, ahí, ¿qué está haciendo? Una mejora frente a la cadena de suministros. Está haciendo una Ujú. mejora, Excelente. ¿cierto? Rick, Entonces, ese es el almacén inteligente, el supermercado inteligente, que es el Amazon Go, que está de moda en Colombia, ya ahí están tratando de, como tú lo estás diciendo, digitalizar y que de todas maneras con el celular, con la ajá, conectividad y con esta parte y los sensores que directamente conectan al celular, una especie de omnichannel, ya prácticamente no necesitan ni cajeros, sino que los productos están cargando y lógicamente con Bluetooth y con toda esa parte de IoT, de conectividad, es algo que ya existe, que para nosotros exacto, todavía estábamos con el código de barras todavía. Es que yo quiero ajá, que la gente entienda que el código de barras, estamos hablando de RFID, que nos ha hablado, sí. que es el código inteligente para poder tener toda esta rapidez. Y eso es el mensaje, que las empresas tienen que entender que esto ya existe y que no lo estamos hablando aquí como una especie Claro, de sí, es algo, por ejemplo, en China, el supermercado tiene el inventario, la vendedora ya lo facturó y usted lo está llevando. El inventario ya lo disminuye, pero inclusive en China, la fábrica distribuidora ya sabe que se está demandando en cada una de esas cadenas de distribución. Entonces dice, ah, ojo, no necesito que en la fábrica me llamen hacer pedidos. No, yo ya sé qué necesita, porque de la fábrica dice, ah, no, ya acá falta esto, entonces necesitamos llevarle el producto. Entonces son eficientes los procesos de totalmente, logística. porque ese reabastecimiento que se logra, tú lo dijiste, y hay que reconocer, ya que tú conoces la China mucho, la parte de Alibaba, Alibaba Express, en su Ajá, competencia con Amazon, hay que reconocer que son los más avanzados y como tú dices, ese reabastecimiento como domótica, en el momento que se efectúa una venta, disparó el reabastecimiento a la bodega, a correcto. producción, al cliente, a todo, o sea, eso como que Hasta la fábrica, reacción de la cadena, que es lo que ahora no hay, y todos saben qué está pasando para hasta el proveedor reabastece automáticamente sin necesidad de que le pidan un automáticamente. pedido, sino que él ya está viendo que su inventario se le está acabando, entonces vaya y reabastezca, como lo que llama Exacto, reabastecimiento continuo de almacenes, que lo hace de una manera muy teórica, pero con eso es una maravilla. exactamente. Entonces, allí, digamos, la eficiencia de la fábrica dice, ve, ¿por qué me traen esto tan rápido? No, es que usted necesita, señor. Aquí está. Ah, sí, aquí se necesita todo este tipo de producto. Entonces, frente a eso, la cadena de suministros, todo esto del 4.0 hace relevancia a eso. O sea, hay unos pros y hay unos contras.
sea, inteligencia artificial, el business intelligence, la Internet de las cosas, todo eso también desplaza a algunos empleados, pero también hace que su empresa sea más productiva y eficiente y sea competitiva en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer las empresas? No despedir a las personas, sino reubicarlas en el proceso productivo, que eso es algo que, por ejemplo, de China tendríamos que aprender. Reubicar las personas, no despedir personas, porque todos tenemos que alimentarnos de alguna u otra forma, subsistir en el Ujú. mundo. Ven, Entonces, sí, pero esa dime. parte humana es muy delicada porque en eso nosotros llevamos 20 años formando gente, logísticos en todos los países, incluyendo España, y viene el problema. No es tanto reubicar, es que la gente tiene que entender que tiene que estudiar. Ahora un auxiliar Claro, de logística exacto, almacenista ya es ingeniero, es tecnólogo, no puede ser empírico porque esos puestos son los eh, que están siendo reemplazados por las máquinas, procesos de exacto, movida de cajas, pales, todos esos trabajos pesados. Está claro que se van a robotizar. Entonces sí, ellos que de pronto uno les dice, señores, por favor, estudien otras carreras, reubíquense, porque si usted no estudia, no se superan, no tienen competencias laborales y destrezas, pues les vamos a tener que eh, despedir, porque es que aquí hay que entender que aunque no lo queramos, va a haber un desplazamiento, una prácticamente muerte laboral, como se dice, pero es que sí, depende del sí, conocimiento. Y no solamente para los auxiliares, Exactamente. también para los logísticos que tienen que capacitarse en, Sebastián, en herramientas como las que vean ustedes, porque un gerente de logística no maneja herramientas que no conozca estas tecnologías, se quedó en el pasado. O sea, que estamos hablando que los exacto. líderes también tienen que saber y dominar, y los de abajo tienen que saber que esto se convirtió en algo digital, más mecánico. Las máquinas ya en el trabajo pesado. Se necesitas pensar, orientar, planear, que es lo que tú estás hablando ahí, porque ese recurso humano se tiene que sacudir, porque si no, van a quedar desplazados y van a quedar desempleados. De Por ejemplo, en acuerdo. Colombia se está viviendo actualmente en algunas ciudades principales unas convocatorias públicas para los bomberos. O sea, aquí son voluntarios, pero pues igual voluntarios tienen un ingreso normal. Y hay unas convocatorias y quiénes son los que están y quiénes son los que están diciendo no. Son las personas empíricas que no han tenido un estudio como los que quieren ahorita participar en la convocatoria. Los empíricos dicen, tenemos la experiencia, pero no tienen el conocimiento en sí de lo que se debe tener. Los que tienen el conocimiento igual van a tener la experiencia frente al proceso. Entonces, de eso también se parte en las cadenas de distribución, en todo lo que tiene que ver a nivel internacional, a nivel productivo. Entonces, el conocimiento es necesario. Tenemos que educarnos. O sea, para eso están Rick, las pero en la parte universidades. humana, tú sabes que que vives en Colombia, hay un problema que es en Latinoamérica, la parte del mix. Se necesita esa Ujú, gente empírica que lleva 30 años de experiencia porque conoce el producto, conoce la logística, conoce el mercado, pero no tiene falencias tecnológicas o digitales o dificultades para adoptar esto, porque esto es mental, esto es de adoptar como tú lo dices. Y vienen aquellos jóvenes que tienen la parte tecnológica, digital, vienen egresados de maestría, posgrados, pero no conocen el producto. ¿Sí me hago entender? Necesitan ajá, Correcto. conocer el mercado, el producto como tal, porque la logística, ese es el problema, requiere una integralidad muy alta. Entonces yo Sí. considero que debe ser un mix, que esos jóvenes que tienen el conocimiento de la tecnología, aprovechando ese conocimiento que tiene la gente de mucha experiencia, totalmente valiosa, aunque sea empírica, pero ellos son también indispensables porque ya saben qué ha pasado, conocen el producto, el mercado, y esa combinación es la ideal, que los jóvenes se apersonen y los que tienen resistencia, como tú dices, que van a, lógicamente se ven amenazados porque la tecnología creen que los va a desplazar, que no es cierto, en vez de meterse el cuento, ellos también deben de ser integrados y crear un equipo de trabajo. Ni los jóvenes ni los viejos solos, ¿sí me hago entender? Es una ujú, Sí. sí, combinación de ambos en función de esta nueva era que se está hablando. Luis y Rick, aquí aprovecho y les comparto una pregunta que hace Enrique y habla sobre puntualmente la cadena de valor. Entonces dice que si también está evolucionando a 4.0 la cadena de valor. ¿Qué piensan ustedes respecto a esto? Y damos yo creo que unos 10 minuticos y más como para ya finalizar el evento para que no nos desplacemos mucho del tiempo que teníamos predestinado para esto.
¿Listo? Nuevamente hago la pregunta, si la cadena de valor también está evolucionando a 4.0, ¿qué opinan ustedes sobre esto? Adelante, Rick. O si, o si no, Sebastián, yo te respondo. Yo te Sí, sí, no hay comenté ningún que problema también. sí, llevamos 30 años en esto y como ingenieros industriales sabemos que venimos de la industria 3.0. No se olviden que la logística se deriva de la industria. Está claro eso porque hace 20, 30 años, 40 no existía logística. Existía inventario, bodegas, pero eso era una parte comercial. En ese proceso de 3.0 que hacía mucho de lo que veníamos antes, cuando llegó 4.0, ¿por qué está evolucionando? Porque, señores, estamos saliendo de una logística empírica, de carga ladrillo, de cajas, sin producción, totalmente empírica, manual y sin tecnología, ¿sí vamos a entender? Y con la adopción del Internet, que ya hace mucho tiempo, código de barras, el EDI, me acuerdo hace 25 años que nosotros estamos implementando EDI, código de barras, entregas certificadas, digitalización, pero es que ahora ya es extremo, ya toda la parte documentaria es digital, 4.0, estamos hablando de tener el software en la nube y cloud, estamos hablando de aprovechar la Big Data, antes teníamos pronósticos basados en históricos, ahora es una inteligencia que nos permite identificar cómo piden, cómo se comportan los clientes para prospectar. Ahora tenemos robots, antes teníamos máquinas, una muy de automatización y teníamos herramientas, montacargas, ahora tenemos equipos autónomos que desarrollan trabajos para nosotros pensar, o cobots, para que nos ayuden a, como Amazon, a desarrollar labores rápidas, eficientes, porque la logística se volvió veloz, ágil, y el que no tenga esa velocidad, como el picking, ese despacho, ese ruteo que ahora se volvió minorista, va a salir del mercado. Entonces, les estoy hablando que todos los procesos, la gente, los equipos tienden a una 4.0 que es la revolución digital, digitalización de todas las transacciones logísticas. Y a nivel personal también implica que la gente y las empresas se metan eso, si no eso va a ser un poquito lento y traumático. Entonces, por eso estaba a 4.0 y como dice Rey, después vamos a entrar a la 5.0. Pero ahora, en este momento, ese 4.0 que se está implementando es una realidad porque todo lo que estamos hablando en la China, en Estados Unidos, ya existe, sino que todavía nos resistimos a aceptar esa realidad que estamos afrontando y que las multinacionales lo tienen claro, porque tienen inversión, son multinacionales que viven de redes globales y saben que si no hacen eso, su competencia lo va a hacer y lo va a sacar, como Amazon que está De desafiando y acuerdo, destruyendo a Walmart y así todas estas empresas que hace 10, 15 años, Sebastián, las empresas más grandes del mundo eran de petróleo, General Motors, General Electric, de carros, de ladrillos, de fábricas. Ahora son totalmente, estamos hablando de Tesla, estamos hablando de Uber, como digo Rick. Entonces, la tecnología no tienen ladrillos, no tienen activos fijos, no tienen costos fijos, tienen tecnología, tienen know-how, tienen conocimiento, tienen internet, tienen gente. Esas son las empresas del futuro, empresas basadas en esa herramienta como hace Dell, como hace estas empresas que utilizan todo esto, porque si no, las demás se están quebrando en Colombia, todas las empresas que no han evolucionado hacia la parte digital se quedaron con costos fijos, demanda cero, como en la pandemia, se quebraron muchas porque correcto, tenían Luis. muchos costos fijos. Es una realidad que la tienen que entender, que lo tenemos que hacer o sobrevivir o desaparecer. Eso era. Sí, aquí nos ¿Qué, comparte Salvador, Rick y qué Luis. sucede? Ah, vas a hablar, Luis, Perdón dale, allí. Rick. ¿Qué sucede allí? Es la resistencia al cambio, la resistencia al cambio de las empresas. ¿Y las empresas quiénes somos? Los seres humanos. Ujú, Entonces, los seres humanos nosotros en ocasiones somos resistentes a ese cambio. ¿Qué sucede si lo hacemos y implementamos? Ah, todos estamos diciendo, es que si le implementamos esto, ¿será que cuántos van a salir de la empresa? ¿Cierto? Entonces, de lo que les estaba comentando, ya la fábrica en China ya sabe qué le hace falta a ciertos cadenas de distribución. No necesito que ellos me llamen, sino que yo voy. Entonces, ¿cuántos puestos de trabajo de intermediación ya no se necesitan allí para hacerle saber a la fábrica esa información? Entonces, ¿qué va a hacer esa persona? ¿Dónde la van a reubicar o la van a echar? Entonces, frente a eso, aquí en Colombia estamos escasos en eso, o en otros países pueden estar escasos en eso, porque dicen, es que no hacemos ese cambio por eso, esto y eso. ¿Será que nos va a afectar como personas? Pero las empresas que lo hacen, las multinacionales, las grandes empresas lo hacen y dicen, pero si lo hago soy más competitivo. Si hago eso, soy más relevante en el mercado. Tendré más consumidores. Entonces,
frente a eso también hay alguna resistencia a los cambios. Rick, yo te comento un Sí, comentario de gracias. Colombina, que tú conoces Colombina, que Sí, es de Colombia, una empresa muy ajá, líder y prestante y tecnológica que está comprando ya montacargas autónomos. Nos dijo algo que me llamó mucho la atención. Ojo, las empresas, bueno, Colombina tendrá, la mayoría no tiene capital de trabajo, o sea, inversión. Entonces hay que decirles que miren que esto es, como digo Sebastián, una inversión y que a la larga, si no lo hacen, van a perder. Entonces, pero hay ujú, una cosa impactante, mire, es que en Latinoamérica la mano de obra, nos decían ellos, es muy barata, alguien lo dijo ahí, creo que fue un compañero Salvador de ahí, del chat, es muy barata, Ujú, entonces dice el empresario, pero mire, yo cómo voy a implementar esto, yo despacho 10 pedidos, tengo 2 clientes y mire el montacarga, entonces hay que mirar muy bien la pertinencia, porque la empresa debe mirar si van a inmigrar a eso es porque aumentó la demanda en la operación, es decir, tienen que hacerlo, pero hay empresas que prácticamente manejando la parte de el recurso humano es muy barato, si me entender, en Estados Unidos, en Rusia, Rick, en China es muy costoso, no sé, pues es barato, pero ese recurso humano que hace parte de esa inversión, a veces dicen, no, pues yo pagándole a estos operarios me ahorro tanto, y de pronto tiene razón, porque de pronto su volumen de ventas no le da para esta inversión. En eso hay que ser muy claros, que ujú. estamos hablando de plata y eso es muy delicado. ¿Sí? ¿Qué sí. sucede en China? Lo que estabas tocando. Se puede producir X número N número de productos, pero usted contrata a más personas, que en Colombia no tiene la capacidad, porque usted el consumo no lo va a tener. O sea, no hay capacidad de consumo. Pero en China usted dice, no, en China yo contrato 100 obreros y me producen N número de productos, pero van a tener una alta demanda, porque ya la tienen vendida a nivel internacional, nacional, inclusive en Colombia no podemos hacer eso porque no está ese consumo, no hay capacidad de consumo. No sé cómo sería la situación, será por el salario mínimo, porque normalmente en China no hay eso, no existe el salario mínimo, de acuerdo a sus capacidades productivas y de trabajo, así usted tiene un ingreso. Entonces, frente a eso también observamos qué sucede. O sea, ¿por qué en Colombia no se puede dar eso? No puedes tener un alto nivel de productividad y altos niveles de empleabilidad. Que, por ejemplo, en China uno dice, no, pues en China que son tantos millones, billones de personas, ¿por qué todos trabajan más los que vamos a trabajar allá de extranjeros? Tantas personas, porque sí hay trabajo, ¿cierto? Eh, Rick, lo que pasa es que en Colombia existe, usted sabe que el 90% son pymes. Aquí hay ajá, multinacionales, pero la demanda no es grande porque la mayoría de empresas no tienen ese volumen de operaciones para poder invertir. Otras sí. Y el problema también de desempleo. No se olvide que somos un país ujú, de emergente y no comparado con otros, pero aquí ese problema, alguien lo dijo ahí, ese problema social que existe, esa sí, brecha que es tan grande, es la que tenemos que ir cerrando poco a poco en un trabajo que requiere tiempo. A eso me refiero que estoy optimista, pero hay exacto. que aterrizar esto porque las empresas hay que decirles, señor, esta es la realidad, pero analícese usted, hágase un diagnóstico, usted cómo está, porque nosotros decimos a las empresas, no automatice el caos. Sebastián, automatizar el caos es no implemente herramientas y su operación no está alineada, procesos ISO, costeada, medida y controlada. ¿Se me va a entender? Organice su casa. Y usted ese proceso, ahora sí, cuando usted ya tiene listo todo, decimos Luego, aquí muy colombiano, ármese de juguete, o sea, incluya tecnología para agilizar, como dice Rick, eficientar y toda esa parte que es clave, porque no se pueden quedar. La tecnología vuelve esa confiabilidad, esa precisión, que en este momento la empresa se tiene que organizar para que la tecnología cuando ingrese totalmente funcione. Si no es así, va a fracasar y van a decir que el sistema no sirve, Sebastián. El sistema sí sirve. Lo que pasa es que los procesos, la gente y la parte interna de la empresa no está preparada para poder aceptar esta realidad y ser más asequible y no tener problemas en la implementación como hemos encontrado. por eso la educación, como lo mencionas, es necesaria. Sí, aquí José Miguel nos comparte justo esa temática y expone que vincularse en el sector educativo para ir adoptando culturas de automatización en las aplicaciones y siendo pioneros en esta parte, porque en Latinoamérica, pues si bien estamos dando avances en esta área, no estamos completamente sacando el provecho que deberíamos, así que
haciendo la unión de estos dos factores, tecnológico de educación, pues nos puede permitir que incluso desde los estudiantes hasta las grandes empresas, las personas más capacitadas, lleguemos digamos, como a potenciarnos en esa parte, en esta cadena de suministro, y eso hace un gran, digamos, una relación bastante importante con lo que se está dando hoy en día, especialmente en Norteamérica, donde muchos de los procesos ya están automatizados. Nosotros somos una empresa norteamericana donde nos estamos enfocándonos mucho en la parte de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque es como está como ese valor, y es lo que estamos haciendo hoy en día, incluso con este webinar, donde las personas, cuando desarrollemos un poco más esa parte, esa conciencia, y lo dice aquí también Salvador, esa conciencia social en cuanto, y compartido con la tecnología, podemos explotar realmente esa unión, como por eso justamente la empresa se llama Grid, esa unión entre los diferentes actores de la industria de la logística en la cadena de suministro, y potenciar esa networking donde nos permite expandirnos de manera global para lograr que todos nuestros procesos sean más eficientes, donde tengamos un acceso a esta nueva era de la logística de la cadena de suministro que se está dando, que estamos hablando de 4.0, pero es que ya se viene el 5 y quién sabe qué va a pasar más adelante. Entonces, como ser un poco más conscientes de eso, estamos compartiendo valor sobre estas temáticas. Nos encanta que estén aquí aportando su información. Y profe Rick, muchísimas gracias por compartir un poco de lo que sabes. También, ingeniero Luis, gracias por compartir y por poner esa perspectiva, digamos, opuesta a lo que muchas veces tenemos de una parte, por un lado, la academia, y por el otro, digamos, la parte práctica de las empresas. Entonces, poner ese versus es bastante interesante porque vemos diferentes perspectivas de lo que está sucediendo actualmente en la industria. Entonces, pues nuevamente, muchísimas gracias. Ahí lo que les comento, les invitamos a seguir nuestros canales, a seguir nuestros eventos. Estamos realizando constantemente webinars. Estaremos haciendo en las siguientes semanas otros webinars para que estén pendientes, y vamos a ir evolucionando cada vez más este tema. Desde hoy estamos partiendo de temas más básicos, pero vamos a profundizar cada vez más, y así de esta manera van a estar ustedes más enterados de lo que está sucediendo en la industria y cómo pueden incluso participar esto y también implementarlo en sus propias empresas. ¿Para qué? Para ya no quedar rezagados en esta parte que hablamos que es solo tecnología, y no, son varios factores incluidos, y hacer que pues, las empresas en las que estamos, o si somos digamos, los directivos de esas empresas, vayan al siguiente nivel. De verdad, muchísimas gracias. Vamos a compartirle aquí en reunión los links en el chat, sobre nuestros canales. Sé que muchos de ustedes han llegado incluso por nuestros propios canales. De todas maneras, los compartimos para que sigan nuestros otros canales por ejemplo, nuestro LinkedIn, nuestro Twitter. Estamos compartiendo información en nuestros canales de YouTube. Así que los invitamos a que nos sigan en esta parte, y por todos nuestros canales, y a invitarlos a que miren el webinar que hicimos, el anterior que hicimos sobre Business Intelligence. Estábamos hablando justo de algunos temas que estábamos tocando en esta presentación. Una persona bastante profesional en nuestro equipo, se llama Andrés, que está en la parte de automation en el equipo, estuvo exponiendo esas diferencias y realmente lo que es Business Intelligence y esta terminología que para muchas personas es bastante confusa. Estuvo exponiéndolo, lo invitamos a que lo vean en nuestros canales para que estén un poco más enterados de lo que estamos trabajando, no solo como empresa, sino en la industria. ¿Les parece? ¿De acuerdo todos? Y aquí también tienen la posibilidad de reaccionar si les pareció importante, lo que compartimos, lo que el profe Enrique estaba diciendo, lo que Luis estaba diciendo. em, si una manito arriba si les gusta. Y profe, muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias por compartir aquí lo que saben con bastantes años de experiencia. No sé si quieran dar unas palabras para No, que, Sebastián, para que muy, muy terminemos. agradecido. Y en el caso de Grid, totalmente bienvenido, ya que estamos impulsando este tema aquí en Latinoamérica y algo en España del canal que tenemos de logística de ese tema 4.0, la revista, el congreso, el libro, los cursos, todo disponible para Grid, con ese tema, como te dije, sensibilizar y que las empresas
ayudarles, orientarlas, acompañarlas. Ese es el mensaje. Gracias, Sebastián. A Evelyn, nuevamente por allí, si está. Muy chévere compartir con Aníbal, con todos ustedes estas posiciones, ya que sabemos que hay países desarrollados y países subdesarrollados y en proceso de desarrollo. Entonces, las posiciones tecnológicas no son iguales. Se sabe que dentro de unos países la tecnología avanza un poco más que en otras y mediante todos estos procesos igual hay inconvenientes burocráticos los cuales impiden maximizar la productividad de cada una de las empresas o países. Entonces también es mirando ese proceso. O sea, todos los países no son tan éticos como otros o no tienen algunos procesos eficientes como otros. Entonces, hay que caer en la realidad de cada uno de donde está, pero siempre buscando también que las empresas sean competitivas, sea donde estén, sea en Colombia, en África, en Asia, en Estados Unidos, en cualquier lugar. Entonces, Rick, la idea es buena, esto de webinars que han Rick, qué desarrollado. pena interrumpirlo, pero como usted es de Cali, está en Cali, en la Universidad del Valle, por allá vamos a ir a Cali próximamente para visitarlo y para involucrarlo con Rick a nuestros eventos, como conferencista y todo ese aporte de la China hacia nuestro país con su experiencia. Esa era la Perfecto. idea también. Perfecto, bien. Genial. Ya tiene mis contactos, Lo mi hice en el aire, correo. pero ¿qué se va a hacer, cierto, Rick? Lo hice al aire, pero como no nos conocíamos, yo vivo en Medellín, usted está en Cali, Ok, bien. entonces, para hacer sinergias. Oiga, Genial. Medellín debería ser la capital de Colombia, ¿sabía? No, la capital debería ser Barranquilla, ¿sí o no, Sebastián? ¿Ah? O Por la también parte porque logística. ha aumentado la parte de puertos y demás, pero yo estoy en Barranquilla y ¿sabe qué no me gustó? El Ah, sí. calor. Ah, Ah, Sí, solo por de eso no, no es de bienvenido a Barranquilla Medellín, la pero Cali capital. es Simón capital Bolívar. logística y allá nos vemos, Rick. Ya, muchas Ok, gracias bien. a todos. Muchas Ahí le gracias, dice a profe. Sebastián si tiene mi contacto para que lo pases a Me da el Seguro. favor, allí. sí. Y sería magnífico verlos nuevamente en otros webinars. Y Perfecto. los que están presentes también, si quieren, escríbanos sus dudas, sus inquietudes, lo que les gustaría que estuviéramos hablando en próximos eventos para que lo organicemos de acuerdo también a sus intereses. Listo. ¿Listo? Perfecto. Dale, Gracias, Sebastián, profe. gracias por todo Gracias, y Luis. Y que éxitos. tengan